Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y qué gusto que vamos a pasar este tiempo alrededor de la palabra de Dios. Así que prepárate porque Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene una palabra para tu familia en esta tarde. Y dice la palabra de Dios así. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es, Dios nos dejó un instructivo. Dios nos dejó su palabra para que nosotros meditemos y caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero decirte, Dios tiene una palabra para ti este día, para lo que estás viviendo. Para todo eso, lo que estás viviendo, Dios tiene una palabra. Y esta enseñanza se llama así: ahora ya sé, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos entender los momentos que estamos viviendo. No son momentos, ¿verdad?, que salgan de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Porque Dios, todo lo que hace, tiene un propósito. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu vida? El mejor momento que has vivido. Yo creo que han sido varios momentos, ¿verdad? Alguna graduación, algún matrimonio, una boda. Hay muchos momentos, el nacimiento de un hijo. Hay muchos momentos que hemos vivido. ¿Y sabes qué? Dios los ha permitido. Pero también quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál es tu recuerdo o el momento más triste, más doloroso que has vivido? Dices, hay muchos. Así es. Tanto ha habido buenos momentos como hemos vivido momentos muy tristes. Y quiero decirte, Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. En Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Quiero decirte esto. Dios no hace nada sin un propósito. La Biblia nos da testimonio de hombres, mujeres que siempre obedecieron, que siempre Dios a través de sus vidas mostraba sus propósitos. A través de Abraham, a través de Moisés, ¿verdad? A través de Pablo. Todos ellos vivieron, sufrieron, porque Dios tenía un propósito. Hay cosas que tenemos que entender en ese tiempo. Hay cosas que Dios permite, porque Dios tiene un propósito. Y sobre todo, tenemos que entenderlos, esos propósitos, ¿verdad? Porque es importante. ¿Qué es un propósito? Es avanzar hacia una meta o proyecto que se quiere alcanzar. Es un objetivo que se desea lograr. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. El hecho que nosotros conozcamos a Cristo no es casualidad. Son los propósitos de Dios. Dios quiere, a través de nuestras vidas, a través de tu vida, ¿verdad?, que el Evangelio sea predicado. Y nosotros en ese tiempo, de verdad, podemos quejarnos, ¿verdad?, porque a veces no conocemos, no entendemos. Pero quiero decirte, todo lo que vivimos está bajo el cuidado de Dios. Porque Dios nunca permitirá nada mayor que podamos nosotros resistir. Así que es importante que en ese tiempo nosotros nos animemos, ¿verdad? Y que entendamos, descubramos cuál es el propósito. El propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entenderlo. En Éxodo 9:16 dice: si te he dejado con vida hasta el día de hoy, es porque quiero mostrar en ti mi poder, ¿verdad? Dios quiere que a través de nosotros, ¿verdad?, que experimentemos y que también nosotros, ¿verdad?, mostremos, enseñemos a otras personas del poder de Dios, ¿verdad? Dios tiene propósitos. Y te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado? Porque es importante. Porque muchas veces nosotros, no es que Dios, ¿cómo se va a fijar en mí? Dios no ve
lo que tú puedes hacer, lo que Dios ve, es lo que Él puede hacer a través de ti. Porque es Él a través de nosotros. No somos nosotros, es Él a través de nosotros. Por eso es importante que nosotros en ese tiempo no nos desanimemos, no pensemos que ha sido un año malo. No, al contrario, hemos experimentado, hemos visto la fidelidad de Dios. Y Dios tiene propósitos. Por eso dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad? Y en ese tiempo tenemos que levantarnos. Tenemos que ser hombres y mujeres que le creamos a Dios. Ahora es importante. ¿Estás dispuesto a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado? Porque muchas veces queremos bendiciones, queremos muchas cosas, pero no queremos hacer, no queremos cumplir ese propósito. Ahora quiero que entendamos esto, ¿verdad? Dios nunca va a cambiar el propósito. Posiblemente puede cambiar el plan. Si Dios te ha llamado y tú no quieres, te resistes, ¿verdad? Entonces Dios va a buscar a un hombre, a una mujer que esté dispuesto a cumplir ese propósito. Muchas veces Dios nos pone en lugares estratégicos porque Él quiere que las personas que nos rodeen conozcan de Él. Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados, muchas veces no damos testimonio de que ahora Cristo está en nosotros. Entonces Dios tiene que usar, ¿verdad?, a otra persona. El propósito se va a cumplir, pero Dios va a cambiar el plan. Porque posiblemente Dios te quería usar a ti, pero tú no has querido. Has puesto algún pretexto. ¿Te acuerdas, Moisés, los pretextos que ponía? Pero a pesar de todos esos pretextos, Dios lo usó poderosamente, como Dios quiere usarte a ti. Por eso Dios te ha traído, te ha llamado. Dios no nos ha rescatado para que estemos sentados en la congregación. Dios no nos ha rescatado para que solamente seamos cristianos solitarios. No. Él quiere que nosotros compartamos, que seamos instrumentos de Él, para que otros no se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso tenemos nosotros que ser hombres y mujeres que nos animemos, porque muchas veces nos desanimamos. Dice la palabra en el Salmos 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Dios lo hará, pero nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y no vernos humanamente, sino comenzar a visualizarnos como Dios nos ve. En Isaías 13:14 dice, el Señor se ha buscado a un varón conforme a su corazón, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Así es. Muchas veces nosotros no creemos en el propósito de Dios. Entonces Dios tiene que buscar a una persona que esté dispuesta, porque los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Los propósitos de Dios son para este día, para este tiempo. Dios es de verdad. Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, para tu familia, para tus amigos. Y no podemos nosotros decir que no se puede. Tenemos que aprender a confiar y que Dios cumplirá su propósito. Ahora, es importante que tengamos el propósito. Pero ¿cómo podemos lograr ese propósito? En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Para cumplir el propósito de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a vivir, ¿verdad?,
bajo la voluntad de Dios. Hacer siempre la voluntad de Dios. Recuerda, el propósito es la meta, pero el vivir haciendo la voluntad de Dios es el camino. Es el camino que todos los días tú y yo tenemos que decidir vivir. Siempre haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo creo que es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pablo decía, ¿verdad? Quiero hacer, pero no está en mí el hacer como en mí está el querer, pero no el hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces en ese tiempo tenemos que entenderlo. Hay un propósito, ¿verdad? Pero para poder lograr ese propósito tenemos que aprender cada día a vivir haciendo la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos hacer el propósito, pero no queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Queremos seguir siendo hombres y mujeres rebeldes, hombres y mujeres que hagamos las cosas a nuestra manera, y no se puede. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿verdad? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no nos confunde. Nos confundimos nosotros cuando no entendemos, cuando no aplicamos, cuando buscamos atajos. Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tenemos que entenderla. Por eso Dios nos lo dio. Por eso dice que meditemos en ella de noche y de día. Y que hagamos conforme está escrito. Entonces todo nos saldrá bien. Todo nos va a salir bien. Entonces en este tiempo tenemos que entenderlo. ¿Verdad? Que tenemos que ser cristianos. Que cada día obedezcamos al Señor. Haciendo siempre su voluntad. ¿Verdad? No podemos desconocer que es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ir en contra de lo que nosotros queremos hacer en desobediencia. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que ser hombres y mujeres que lo entendamos. En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando nosotros ignoramos vivir bajo la voluntad de Dios, vamos a ser hombres y mujeres que todo nuestro esfuerzo van a ser como echarlo en cisternas rotas que no retienen nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ¿verdad? Trabajamos mucho y no vemos el fruto de ese trabajo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo a nuestra manera, porque no hemos entendido, no hemos renovado nuestra manera de pensar. Y que eso es cuando renovemos nuestra manera de pensar, vamos a poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida diaria, para cumplir el propósito que Dios tiene, que Dios de verdad, Dios ha declarado sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado, ¿verdad? Dios ha llamado. Tú y yo no somos superhombres o supermujeres. Tú y yo tenemos que entender, somos llamados por el Señor. El Señor nos escogió. Nuestro trasfondo, nuestra historia, en las manos de Dios, Dios nos transformó en bendición. En Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia. El Señor quiere darnos una vida abundante, pero si nosotros no entendemos, ¿verdad? Y hacemos la voluntad de Dios y entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, vamos a ser hombres y mujeres que no vamos a poder retener la bendición. No vamos a entender los propósitos de Dios. Vamos a ser hombres y mujeres que siempre nos vamos a estar quejando, siempre nos vamos a estar comparando, ¿verdad? Y vamos a estar enojados con Dios. Y Dios de verdad, Dios es un Dios de amor, Dios nos ama.
Dios ha sido compasivo para con nosotros. Y en este tiempo tenemos que aprender a ser esos hombres, esas mujeres que le creamos a Dios. En el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. Para poder declarar esto necesitamos humildad. De pedirle al Señor cada día: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor. Y nosotros, y cuando estamos en esta posición, el Señor nos va a mostrar. Y tenemos, si el Señor es un maestro, nosotros tenemos que decidir ser alumnos, unos buenos alumnos, que aprendamos. Porque Dios, todo lo que estamos viviendo hay un propósito, ¿verdad? Para que nosotros entendamos y digamos cada día: ahora ya sé, ahora ya entendí. Dios tiene un propósito, y ese propósito es para mí, es un llamado. Y para poder cumplirlo, ¿verdad? Tengo que ser un hombre, una mujer que viva cada día haciendo la voluntad de Dios. Y entender: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para poder lograr el propósito y para poder vivir de acuerdo, caminando, agradando a Dios, dice en el libro de 2 de Corintios 10:5: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Para poder nosotros lograr el propósito, porque recuerda, el propósito es la meta. El vivir caminando, ¿verdad?, en la voluntad de Dios es perfecta. Tenemos que entender, necesitamos aprender a ser obedientes. Sí, necesitamos aprender a ser obedientes a todo aquello que Dios nos mande, ¿verdad? Y si algo le cuesta al ser humano es obedecer, ¿verdad? Decimos: pero ¿por qué tengo que obedecer? Porque hay un propósito, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado, y Dios nos quiere usar grandemente en este tiempo, y tenemos que aprender a ser obedientes. Te hago una pregunta: ¿te cuesta trabajo obedecer a Dios? Yo sé que me vas a decir: no, yo lo obedezco en todo. No es cierto. Tenemos que entenderlo. Nuestra naturaleza humana no entendemos, nos resistimos, y tenemos que aprender a obedecer, porque es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, sabios para hacer el bien, ingenuos para hacer el mal. En este tiempo necesitamos que nuestra obediencia sea notoria, que la gente pueda ver que tú eres un hombre, una mujer que estás obedeciendo a Dios. ¿Y sabes qué? Para la gente será locura, pero ¿sabes qué? Tú has decidido vivir una vida agradable para con Dios, porque has entendido que hay un propósito, y ese propósito cada día tenemos que entenderlo. Tenemos que cada día abrazarlo y declarar, decidir: yo voy a vivir haciendo la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos la obediencia. Ser obedientes, hombres y mujeres obedientes. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que a Jesús? Jesús vino a esta tierra con un propósito, ¿verdad? En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesús vino con un propósito. Él no vino solamente para a ver qué pasaba, a pasarla bien, no. Él vino con un propósito.
a buscar, ¿verdad? Y a salvar lo que se había perdido. Y ese propósito nos incluye a ti y a mí, porque así estábamos, perdidos, y Él nos vino a salvar. Pero para poder cumplir el propósito, tuvo que hacer la voluntad de Dios. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es. Propósito, voluntad. Y en Lucas 9:23, obediencia, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Dices, bueno, ¿y cuál era el propósito de Jesús? ¿Por qué tuvo que hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tuvo que obedecer? Y la respuesta está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así es. Así que este tiempo no es un tiempo de dudar, ese es un tiempo de aprender. Es un tiempo de que volvamos a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que le creamos a Dios, hombres y mujeres que de verdad entendamos. Lo que estamos viviendo tiene un propósito, y ese propósito nosotros tenemos que esforzarnos cada día a ser hombres y mujeres que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios, yo tengo que decidir ser un hombre, una mujer obediente. Porque hay dos opciones. O vivimos cada día quejándonos, o vivimos cada día agradecidos con Dios. Dice la palabra, el que inició la buena obra, la perfeccionará. ¿Y sabes qué? Dios está perfeccionando la obra que ha iniciado en tu vida. Él la está perfeccionando. Y muchas veces no nos va a gustar, porque a veces duele, porque a veces nos incomoda. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Él nos ama, Él tiene lo mejor para con nosotros, ¿verdad? Tú anhelas lo mejor, Dios te lo quiere dar. Pero tenemos que aprender en ese tiempo. No te quejes, no retrocedas, sino sé un hombre, una mujer de propósito. Sé un hombre, una mujer que cada día camines haciendo la voluntad de Dios. Y podamos entender, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cada día tenemos que decidir obedecer, ¿verdad? No podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque es lo que le agrada al Padre. Porque Él tiene grandes planes, Él tiene grandes promesas para con nosotros, y Él quiere cumplir todas esas promesas, y nosotros tenemos que aprender a ser esos hombres y que nos levantemos cada día agradecidos con Dios. Te hago una pregunta, ¿qué estás viviendo en este tiempo? ¿Qué estás pasando? Quiero decirte que si Dios te ha llamado, estás dentro de los propósitos de Dios. Lo que el enemigo ha traído a tu vida para muerte, Dios lo puede transformar en bendición. Dios puede hacer grandes cosas. Entonces en ese tiempo es un tiempo donde nosotros le creamos a Dios. Es un tiempo donde nosotros seamos hombres y mujeres agradecidos por la fidelidad de Dios, agradecidos y expectantes por todo aquello que Dios ha hecho. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es. Dios tiene grandes promesas para nuestras vidas. Dios nos quiere bendecir abundantemente. Ahora lo importante es, ¿tú quieres? ¿Quieres lo sobrenatural de Dios? Entonces decide creerle a Dios. Te animo a que a partir de hoy seas un hombre, una mujer de propósito. Seas un hombre, una mujer que vivas
que te esfuerces en hacer la voluntad cada día. Y sé un hombre, una mujer que decidas obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque de verdad, Señor, la palabra dice, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido. Y gracias, Señor, porque lo que estamos viviendo, Señor, en tus manos puede ser de bendición. En tus manos puede ser una gran enseñanza, Señor. Padre, yo levanto, yo clamo, Dios, por cada persona, Señor, que está pasando tiempos difíciles, Señor. Padre, que en este tiempo su fe no falle, sino que de verdad se comprometa, Señor, que decida permanecer y decida, Señor, hacer todo aquello que tú has demandado sobre su vida. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra lo declara, Señor, que los que te aman, todas las cosas obran para bien, Señor. Padre glorioso, gracias, Padre. Les bendigo, clamo por ellos, Señor, y declaro, Señor, que vamos a ver grandes cosas, Señor. Vamos a ver tu mano poderosa, Señor. Vamos a ver milagros sobrenaturales, Señor. Señor, echamos fuera todo ataque, toda mentira del enemigo, Señor. Y hablamos y declaramos bendiciones, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amados, un fuerte abrazo, de verdad. Es una bendición pasar un tiempo juntos en la palabra de Dios. Espero que hayas sido bendecido. Espero que compartas esta enseñanza y de verdad te amamos. Tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Que Dios te bendiga. Hasta luego.